ahí está, me empieza. Ahí me picó, ahí está. Y quiero saber qué se dijo en el país, qué se dijo en la patria. Cintia Capdevila, ¿me cuenta? Hoy traje un archivo del presidente Javier Milei que lo cierto es que, hablaba sobre la inflación. Sí, y vamos a escucharlo, porque tuvimos el dato el jueves, Diego, y escaló, ¿sí? La inflación del mes de julio, 2,1% y acumuló un alza de 19,3% en un año. Y el presidente Milei hacía una promesa. ¿Qué era lo que iba a suceder ahora en agosto? Estamos parados en agosto del 2026 y era algo que venía prometiendo, insistiendo, y el archivo, ¿viste cómo es que te condena? Te condena. A los incoherentes, el archivo los condena. Vamos a escucharlo a Milei. Bueno, pero ustedes me podrían decir, la inflación aún es alta. Sí, aún es alta, pero quiero decirles que la inflación a mitad del año que viene se va a terminar. Nosotros hemos fijado la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Eso quiere decir que la inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene. Así que ahora es el momento de empezar a pensar en crecer. Se los digo de nuevo, para mitad del año que viene en Argentina no va a haber más inflación. Nosotros sabemos que para mitad del año que viene la inflación va a dejar de existir. Mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con 0. El mes de agosto de este año, la inflación minorista arranque con 0. Les guste o no les guste. Estamos en agosto de este año y recibimos el dato de inflación del mes anterior, 2,1%. Dijo el año que viene. No dijo año. No. El año que viene hacía referencia a agosto del 2016. Todavía no llegamos tenemos que esperar a septiembre para tener recién la foto vieja de la inflación del mes de agosto de este año. Pero lo cierto es que, trepó, subió. Y esto, ya como sabemos, va a impactar en los salarios, en las jubilaciones, más que nada que estamos pensando, ¿no? El último aumento en jubilaciones, si no me equivoco, 1,8%. O sea, por detrás de la inflación. Bueno, y la inflación, decíamos, de julio 2,1%, acumuló 19,3% en este 2026, 33,8% en los últimos 12 meses. Y hay mucho, ¿no?, para decir, porque hay debates también, Diego, en relación a, ¿te acordás cuando había llegado Javier Milei la promesa de dar pelea contra la inflación, ordenar equilibrio fiscal? Y lo cierto es que, reducir el gasto público, pero lo cierto es que muchas personas dicen, ya no es un tema que está en la agenda de la gente, de la sociedad, del laburante, esto de que la inflación está bajando, sí, porque lo que está teniendo más impacto es su bolsillo, ¿no? Pero sin duda, Cintia, el día a día, el poder vivir, ¿no? Se ha vuelto, el poder o el vivir se ha vuelto cuesta arriba en esta Argentina, pero no de ahora. Hace tiempo. Está bajando la inflación, pero no tuvo un impacto en el bolsillo. Ese es el tema. Pero sí, yo veo los datos, la estadística, todos los meses me cuentan, bajó, a diferencia si comparás la gestión de Alberto Fernández o lo que dejó el ministro de Economía, que aspiraba a ser presidente de la Nación. El kirchnerismo, Cintia, eso era todo el kirchnerismo, la eligió Cristina, todo eso. Bueno, ¿con cuánto se fue? ¿Con cuánto dejó la inflación? 1100% en 4 años. Bueno. Sí, la dupla Fernández, Ferchu, te dejó eso. Hoy es la realidad. Está bien, se bajó, pero lo cierto es que quiero que empiece a recuperar mi bolsillo, mi salario, y son obviamente el poder adquisitivo. Al que lo mandaron, que después a lo último tenemos la voz del vocero, que es Javier, pero lo están mandando al ministro de Economía, que dé la cara a defender el rumbo económico, las decisiones del gobierno, y dijo que todo el mundo está a favor de lo que están haciendo. ¿Querés escucharlo? Vamos a escucharlo. Entonces, ¿cómo creemos nosotros que vamos a ser más competitivos y vamos a crecer haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos piden todas las industrias? Yo me junto con todas las industrias, o sea, obviamente con los petroleros, con los mineros, con los supermercadistas, con la industria automotriz, con la industria textil, con todos. Déjenme decirles el feedback. Todo el mundo está a favor de lo que se está haciendo. Lo que nos piden es justamente profundizar en estos cambios, ¿sí? Que sigamos bajando impuestos,
que sigamos bajando regulaciones. Nos piden muchos que permitamos a los bancos prestar en dólares porque la tasa en pesos sigue siendo muy alta, entonces muchos les gustaría poder financiarse en dólares, eso es algo que nos piden. Tenemos que seguir mejorando la infraestructura. Estamos, como ahora, a partir de prácticamente septiembre, van a estar concesionados los 9.000 kilómetros de los corredores viales, donde pasa el 80% del tránsito. Pero también vamos a estar licitando pronto otros 6.000 kilómetros y también estamos trabajando muy de cerca con las provincias, incluido con el Guille acá, cediéndole rutas que por ahí nosotros no tenemos la plata para hacer, pero ellos lo pueden hacer, en algunos casos cediendo préstamos que tenemos de multilaterales. Hay un trabajo en conjunto muy bueno con los gobernadores. La verdad que los gobernadores están apoyando mucho en este sentido y tenemos una muy buena relación. Entonces va a haber, digamos, en 2 años un cambio en el nivel de infraestructura fenomenal. No se nota hoy, pero en 2 años va a ser otra Argentina. Bueno, ahí escuchamos a Caputo que él plantea, muchachos, hablamos con todos los sectores, con industria, petroleros, mineros, distintos sectores y nos dicen hay que profundizar los cambios. Algunas respuestas dieron esta semana, algunos anuncios. Bueno, estamos viendo que Santilli, Caputo también en las últimas horas estuvo por la provincia de Catamarca. Dieron un anuncio porque ellos están mirando, no están, quizás dicen, Diego, presionados por la necesidad de mover la economía, que está pegando bastante fuerte al gobierno en las encuestas. Ya sabemos lo que son las encuestas que sirven para instalar, pero lo cierto es que están tomando datos. Vos dijiste que 19% es lo que lleva la inflación, y estamos recién iniciando el segundo semestre. Uh-huh. O sea, ¿se entiende de lo que estamos hablando? Puede ser que sea superior al 30%. Si sigue este camino, este sendero, la inflación superaría el 30%. Necesitan mover la economía y también ante el fracaso, Diego, porque de aquellos incentivos que hacía Caputo para que la gente saque los billetes del colchón, ¿no? Los dólares del colchón. Bueno, tomaron medidas, un anuncio esta semana donde el ministro de Economía anunció que los bancos podrán ampliar los créditos en dólares a empresas que no generan divisas y competir así ahorro en una nueva rueda de crédito. Esto es lo que, buscarían reactivar, lo que generaría, ¿no? El objetivo es reactivar la economía. Obviamente que hubo varias repercusiones en relación a esto y alguien que habló es desde el ala del PRO, que ya se lanzó como precandidato a presidente, dice, pero hay que esperar, sí, hay mucha ansiedad. El que habló es el exministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Vamos a escucharlo. Ya hicimos eso. Ya lo hicimos a fines de los 90. Terminamos con la especificación asimétrica. No cometamos los mismos errores. Entonces, generemos un mercado de crédito en moneda local o en pesos para el que recauda pesos. Ahí está la respuesta. Sí, eso ya se hizo. Ya ampliamos los préstamos en dólares a las empresas que no los generan a fines de los 90. Hay aroma a 90. Terminamos con la especificación asimétrica. No cometamos los mismos errores, es lo que dice Lacunza. Ya es oficial, ¿no? El gobierno habilitó por DNU los préstamos en dólares para empresa y va a permitir que los bancos usen los depósitos en dólares para financiarlas. Dicen por ahí que desde el Ministerio de Economía consentirían un poquitito más que trepe un poco la inflación a cambio de que se recupere el crédito, que se recupere el consumo, que se reactive la actividad económica. Vos decís que el discurso y el eslogan de reducir la inflación va a tener que ceder. Choca con lo que el presidente quiere, porque no tolera esto, ¿no? Que estamos diciendo, o algo que por ahí Yo creo que si el presidente nos escucha nos estaría sí, pero es la realidad. Dijo que me corto un dedo, dijo algo así de la inflación en su momento. El plan platita, no. No. Es que no quiere emitir. Ajá. A ver, si hay algo que demostró Milei fáctico, ¿no? Que el emitir mucho
porque no es que se ha dejado de emitir, el emitir mucho genera, ¿no? Del otro lado, ¿sí? Genera inflación. Esto derrumba la teoría esa de que emitir no generaba inflación. Derrumba. Lo cierto, Diego, es que a Caputo lo mandaron al frente, anda, convence que estamos bien, se lo escuchó decir, no estamos bien, pero vamos a estar bien. Esto no quiere decir que estamos bien, esto quiere decir vamos bien, es lo que dijo en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Destacó que durante el mandato de Milei la industria está un punto arriba y los datos son contundentes, les dijo. Y bueno, había durante semanas atrás había cuestionado el sector, algunos de la industria, tarados que hablan de la industria, dice, pero después lo que dijo es, Diego, jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior. Y obviamente esto generó repercusiones. Al que lo entrevistaron es a Rapalini, presidente de la UIA, la Unión Industrial. Vamos a escucharlo. Cuando el ministro de Economía dijo para los tarados que hablan de la industria, ¿cómo les cayó? Bueno, ya nos manifestamos al respecto, ¿no? Pero bueno, creo que también después salió a hacer las aclaraciones correspondientes. Creo que esto también suma, ¿no? Su rectificación. Igualmente creo que lo importante es discutir la agenda de la industria, ¿no? Claro. Cómo hacemos que la industria sea más competitiva y también cómo hacemos que se reactive la economía, que en el sector industrial está realmente todavía sin recuperar los niveles del 2022. ¿Y usted cree que el gobierno tiene agenda para la industria o no? Bueno, veníamos conversando con el ministro en diferentes reuniones, también con distintos funcionarios, ¿no? Trabajando estas dos agendas, ¿no? La actividad y también la competitividad. Así que bueno, estamos con muchas propuestas y con muchas ideas sobre todo para reactivar la economía. Bueno, estuvo el Fondo Monetario, habló de que la construcción y muchos sectores, pymes. Habló de las pymes. Veía, sí, las pymes, claro. Bueno, hay que poner el ojo, ¿no? Porque esto está afectando fuertemente a la pérdida de empleo, cierre de empresas. Sí. O sea, nosotros estamos de acuerdo, digamos, con la dirección en cuanto a lo que es el ordenamiento macroeconómico, la baja de la inflación, pero creemos que hay que acompañar al sector industrial, sobre todo a que pueda transitar este camino, que es un camino difícil. Estamos de acuerdo con la dirección, pero hay que acompañar al sector industrial. Ahí decía Rapalini, ¿no? No se animan a criticar al gobierno nacional, pero reconocen que la industria todavía está sin recuperar los niveles del año 2022 y que no hay políticas para el sector. Bueno, continúan ahí los reclamos. Hay dos realidades, Diego, de la economía argentina. Por un lado tenés la crisis, ¿no? En las industrias, hay distintos sectores que también no pueden sacar la cabeza a flote, están muy complicados, se habla de recesión y los despidos en empresas, cierre de empresas que está pasando a nivel nacional en el país, y por otro lado tenés las deudas que se quintuplicaron. O sea, de privados. No, lo de los argentinos. Digo. Bueno. Sí, se quintuplicó la mora total de los argentinos, y esto también es otro tema que lo tiene en la mesa el gobierno, el que habló en relación también a la situación económica y al presidente Javier Milei, es el expresidente que pide que revisar la condición. ¿Cuál expresidente? Para decirme que es alguien que hizo algo. Ahora, es calentita la declaración. ¿Qué expresidente? Más reciente. Alberto Fernández. No. Bueno, ¿sabés qué? Metió la cuchara en este Alberto. momento. Se animó a salir en este momento y pide revisar la condición psiquiátrica del presidente Javier Milei. Había un problema inflacionario. Si Milei tuviera la honestidad que no tiene, diría: el problema inflacionario se desató porque perdimos 22.000 millones de dólares en el 2023, pero como voy a tener ese dinero, voy a bajar la inflación. Él lo que hizo fue ir a pedir la plata prestada. Lo que estamos viviendo es el desmadre de un delirante que gobierna y que no tiene noción ni de lo que pasa en la economía argentina ni de lo que pasa en el mundo. Es una persona alejada de la realidad. Ninguna persona sensata puede decir que la economía argentina está funcionando cuando lo único que funciona en Argentina es producción de petróleo y gas por vaca muerta, minería y agro, y servicios financieros. Todo esto representa el 9% del empleo. Claro.
Por favor, el 87% de la actividad económica está en negativo desde hace 3 años. Eso no es un problema de herencia, es un problema de un inservible que se puso al frente del gobierno. Y que ya es hora de que revisemos su condición psiquiátrica, porque nos está llevando a mal puerto, no tengas ninguna duda. Bueno, ahí escuchamos al expresidente de la Nación, Alberto Fernández, que pide que se revise la condición psiquiátrica del presidente Javier Milei. Durante la semana también respondió, ¿se acuerdan que trajimos acá el momento de el fragmento de una entrevista que le hicieron al presidente donde decía, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse? Que le preguntaban, ¿no? Por la deuda que habían contraído varios argentinos que están endeudados. Los particulares, claro, los particulares que tuvieron. Y decía que era un problema entre privados y que el Estado no debe financiar ni solucionar. Alberto recogió esa respuesta y comparó su gestión con la de Milei, algo que le había recomendado Milei, ¿no? Y puso el foco en un tema muy, muy sensible del que hoy se está hablando, Diego, que es la morosidad de las familias argentinas. Y lo que dice, según Fernández, mientras en el 2023 solo 1 de cada 35 hogares estaba en mora. Hoy la cifra trepó a 1 de cada 8. Y después mostró un gráfico donde muestra la evolución del endeudamiento de distintos gobiernos durante las gestiones de Cristina Kirchner. La morosidad rondaba el 2,2%, la de Macri, Mauricio Macri, subió un 4,2% y en su propio mandato cerró 2,8%. Y da el contraste, ¿no? En contraste con el dato actual, bajo Milei, bueno, alcanza el 12,8%, que es el nivel más alto en 2 décadas, según el BACRA. Bueno, ¿saben cuál es la diferencia? Miren, los números ahí, 2, 4, 5, lo que fuera. Ya los mareé, seguro. Bueno, sí. Pero a lo que voy, a lo que expone Alberto, es decir como que él fue el que menos se endeudó, ¿no? Pero se endeudó. Otra de las cosas que hay que pasar en limpio aquí. ¿A costa de qué? Porque si vamos por el otro lado, ninguno de los anteriores presidentes, ni Cristina ni Macri, tuvieron el nivel de inflación de 1100%. ¿Sí? Durante su gestión. Entonces, cada uno te va a contar lo que quiere. Acá hay una realidad que es la tuya, la mía, la de todos ustedes que están del otro lado. Es que hasta el momento, si vos tenés que comparar uno y otro, y depende, ¿no? Depende el dato que tomes para contrastar con el gobierno anterior, porque también Alberto no te cuenta cómo escaló. Por eso te digo, la inflación, la emisión monetaria, como no tenían alternativa y que todos los meses te decían también, ¿no? Que va a bajar la inflación, que esto que y cada vez subía más. La guerra contra la inflación era la. Hay una realidad que yo le reconozco a Milei. Íbamos hacia una hiperinflación. Y eso no hay nadie que te lo pueda refutar y cambiar. Se frenó. Ahora, hay que salir de este vericueto también, porque hay una realidad, esto Cintia, lo que vos contás. Hay una recesión económica y hay un nivel de endeudamiento de los particulares donde también hay muchas tasas usurarias. Los bancos se llenaron de guita sin importar si era gobierno de izquierda o de derecha. Con Cristina se llenaron los bancos, se llenaron los bolsillos los bancos. Con Macri se llenaron los bolsillos los bancos. Con Alberto Fernández, miren, la causa de Banco Nación, ¿no? Ni hablemos. En fin, los seguros, perdón. Pero los bancos también se llenaron, sí, los bolsillos. Y con este gobierno también se están llenando los bolsillos. Hay tasas usureras. Diciendo, ¿no? El primer año... Te digo que es mejor pedirle a la mafia siciliana 5 mangos que pedirle a un banco. En esta Argentina, la guita. Es más simple pagarle a la mafia siciliana. Mira lo que te digo. ¿Sí? Que te acuchilla 5 veces antes de caer al suelo. Que a un banco acá, en la Argentina. Porque te matan, te asesinan con las tasas. Sí, con el TNA, la tasa nominal anual o con el costo financiero total. Bueno, es que obviamente salen ahora estos actores, ¿no? Hubo un cambio, la gente tomó una decisión, hubo elecciones y el primer año estaba el cartel, ¿no? El eslogan, no hay plata. Tenemos que luchar contra la inflación. La gente sabía que tenía que aguantar. Y así fue en busca de una deuda, ¿no? Contraer un préstamo, un crédito para aguantar, para acompañar también al gobierno y las decisiones que tomó. Pero lo cierto es que hoy está complicada. La realidad es que hay millones de argentinos que están con deuda, con mora. Y más que nada trajimos este dato porque Alberto lo que toma son los datos del BACRA.
del Banco Central, donde marca, ¿no?, que es el peor número en 20 años. Y hablamos de la morosidad de las familias argentinas. También se le preguntó al ministro de Economía durante estos días sobre la tasa, ¿no?, que está muy alta, una cuestión de mercado. Fue consultado por el costo de los préstamos en pesos en algunas billeteras virtuales, que es el quilombo, ¿no, Diego? Ahí. Y Luis Caputo, lo que dice es que si cobras esas tasas, estás en el negocio equivocado. Pero es un tema de privados. Cuestión de mercado. Las tasas del 400% son abusivas, pero no hay nada que les impida hacerlo, es lo que dijo Luis Caputo. Hablamos del ministro de Economía. Y aquí entran las voces de los economistas. Ahí está la complicidad, porque a ver, cuando vos te vas a otros países no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, sí hay algo que puede hacer. Sí hay instrumentos que debe y que debería empezar por lo menos a sentarse en una mesa y decir, pero empiezan también las discusiones de el tema es, estoy contrayendo deuda porque no me alcanza mi salario, lo que cobro el mayor porcentaje se va directamente en deuda, o saco otro crédito para tapar también otro crédito y así. Claro, sobre deuda de la deuda. Y se comienza a hablar de esto, ¿no?, de la caída del salario, de que también que no hay que tomar por tonta a la sociedad y que también si se puede probar con distribuir mejor la torta. Estos son algunos de los planteos que hacen algunos economistas. Vamos a escuchar un versus de dos economistas. Ella es economista, ¿no?, Lucía Sirmi, con Antonio Araquere, que fue asesor político de Alberto Fernández, hoy defiende al gobierno de Milei. Tiene que pensar algo para que la gente no necesite pedir un crédito para llegar a fin de mes, porque esa es la historia de la Argentina. Estamos hablando de 20 millones, de las cuales 5 millones están en mora. Vos hablas de redistribuir siempre la misma torta, que es el mismo cuento que escuchamos hace 20 quiero años. distribuirla del año pasado. ¿El año pasado no crecimos? Sí. El año pasado. Estadísticamente creció el PBI. Y creció el salario real. Además. ¿Y dónde se vio la distribución? ¿Y por qué creció el endeudamiento? ¿Qué pasó en septiembre? ¿Te acordás? En el Congreso. Sí. 8 leyes que destruían de un plomazo el superávit fiscal que con tantos sacrificios se había logrado. ¿Y por eso la gente se fue a endeudar? No, falta algo en el medio. por eso se produjo una masiva desconfianza, una corrida cambiaria y por supuesto eso llevó las tasas de interés a las nubes y la gente entró en mora. Antonio, ¿el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en todos esos procesos? Y mirás, puede ser. Anda a tu banco, pedí una refinanciación. Hay muchos bancos que ya la están dando, pero después no pienses que es un problema individual, no sos vos. Es la economía. Andá y habla con tu empleador, andá y exigí tus derechos. Estás trabajando en una plataforma, te podrían pagar aportes. Si sos una trabajadora de casa particular, te podrían registrar. Y sobre todo pedí que se distribuya mejor la torta, que el año pasado en Argentina creció. Ahí escuchábamos. Trabajás más, pero ganas menos, es la sensación, ¿no? Que salís por la calle, hablas y... Más que sensación, Cintia, es una realidad. Es una realidad. Sí, un palazo por la... Sí, es una palpable. realidad. Lo cierto es que, esto comenzó a ser parte de las discusiones, de los debates. Desde el arco político, los radicales, en este caso, el que habló es Paulo Giuliano, diputado nacional. Vivir hoy en el país se está volviendo imposible. Acá lo que pasa es que vivir en la Argentina se está volviendo prácticamente imposible. 6,5 millones de personas que están sobreendeudadas, es decir, que tienen que ir a pedir un crédito, un préstamo para terminar de pagar otro crédito y otro préstamo. Esto es de la micro. El presidente dijo que era una relación entre privados, que nadie le puso una pistola en la cabeza a nadie para que contraten. Sin embargo, lo que yo termino de ver es que sí, él le puso la soga al cuello a esa gente, con las políticas públicas, por cómo se fue contrayendo todo. Porque aparte es el primer presidente economista que te dice que la sumatoria de las micro no determinan la macro. A mí me parece peligroso. Es decir, si este presidente tiene que definir nuestra relación con el capitalismo y no entiende esto, que 20 millones de argentinos están endeudados y 6,3 millones, creo que de acuerdo al Banco Central, no lo estoy inventando yo, no es una consultora, es decir, el nivel de sobreendeudamiento. Y lo peor de todo es que cuando vos hablabas con algunos te decían, esta tormenta va a parar, esto se va a acomodar, esto es un loop que hizo porque la gente pensó que en la elección iba a haber inflación y entonces la inflación se iba a comer las cuotas. No, acá lo que pasa es que vivir en la Argentina se está volviendo prácticamente imposible. Giuliano, desde la Unión Cívica Radical, lo que dice es: Milei le puso la soga en el cuello a los argentinos. Ahora vos dirás del otro lado,
Estás pensando, ¿no? Bueno, todos se quejan de la realidad, observaciones, pero ¿quién trae una solución? ¿Quién plantea una solución? Bueno, hay algunos que se animaron, y en este caso es Martín Redrado, expresidente del Banco Central. Vamos a escucharlo. Dijiste, las tasas de interés se dispararon, y se dispararon por una razón de política económica y de política monetaria. Entonces, el Banco Central no se puede hacer el distraído en esto, cuando en la primera parte del año pasado muchos le decíamos acumule reservas, dijeron no, queremos que el dólar llegue a 1.000, esto lo escuchamos cuando estaban las bandas entre 1.000 y 1.400, el Fondo Monetario incluso permitía en la carta de intención que a discreción el Banco Central comprara, no lo hizo. Cuando vino la tensión cambiaria dijeron que suba la tasa de interés a todo lo que tenga que subir, se fue al 120%, o sea, fue una decisión de política monetaria lo que llevó a que este endeudamiento tenga este interés creciente. No hay que poner un peso y hay que sacarle la soga del cuello a los deudores. ¿Y eso cómo se hace? Con una norma del Banco Central, Maxi, que diga simplemente que aquel deudor que está renegociando con el banco su situación y que le está pidiendo al banco tiempo para poder pagar su cuota y también tener la capacidad de pago, cuánto le da el salario para poder pagar la cuota, que permanezca en situación regular, es decir, que no lo pasen a situación de morosidad. El banco que le interesa pagar y no mandar a pérdida y no castigar su balance, y el deudor que lo que sí tiene que mostrar es voluntad de pago. Capacidad no tiene de pago, pero tiene voluntad de pago. Yo gano 1.000.000 de pesos, bueno, no puedo pagar 400.000 pesos de cuota todos los meses. Puedo pagar solamente 100.000 y en lugar de pagarlos en 180 días los tengo que pagar en 5 años. Bueno, acomodemos esos números, pero démosle el marco desde el Banco Central para poder marcar la cancha. Bueno, medidas para que le den un margen a las familias acá, para renegociar sus cuotas acá lo y que aliviar está el endeudamiento. Bueno, acá lo que está pidiendo Redrado es todo lo que va en contra de Milei. La independencia del Banco de la República Central, de la República Central, ¿no? De la República Argentina, digo bien, que es central, ¿no? También. Pero, a ver, ahí está la independencia. Se está hablando de modificar la Carta Orgánica para que no exista esa incidencia desde lo político para la emisión monetaria, y lo que está proponiendo Redrado es que la política vuelva a meterse y se meta, de hecho, de lleno en lo que es el Banco de la República Argentina, ¿no? El Banco Central. Entonces, hay una distorsión. Yo coincido con esto lo que dice Redrado. ¿Es una solución? No sé si es la solución, pero es una opción por lo menos de tener en cuenta esto, porque es cierto, hay voluntad de pago. Yo digo del otro lado. Ahora también, vamos por otro lado. Hay otros bancos que están accediendo. Bueno, sí, pero frenemos ahí, Cintia, porque no es abrirte otra vez el crédito. Cerrar el crédito. O sea, a ver, ¿en qué sentido? ¿Te comprometes a pagar en 5 años en vez de 180 días? Bueno, hermano, hasta que no termines de garpar, listo, no me podés tocar la tarjeta. ¿Sí? No podés acceder al crédito, al menos en esa entidad bancaria. Porque si no, habilitás otra vez y después se sobreendeudan. Y después tenés a muchos, no digo todos, pero tirando manteca al techo. ¿Cuántos argentinos viajaron al Mundial? Yo no sé si todos tenían la capacidad. Yo escuché relatos que se endeudaban, que vendían casas, que vendían autos, que esto. Y bueno, hermano, así es medio complicado, ¿no? Y después que aparezca el gobierno, sea este u otro, a intentar de salvarte las papas. No digo que sea el caso de todos, pero hay muchos que se sobregiran, ¿no? Que consumen por consumir, se sobregiran y después están con la espada de Damocles, ¿no? Ahí pendiendo en la cabeza. Bueno, y la fintech, ¿sí? Que están ahí en el foco. Hay algunos dirigentes políticos que, bueno, en este caso del Partido Obrero, que es Gabriel Solano, que apuntó a uno. ¿Sí? A uno de los que está hoy en el foco, que es Galperín, ¿sí? Y lo denunció penalmente. Vamos a escucharlo. Si uno las compara con el Banco Nación, el ente financiero del Estado Nacional principal, digamos, no sé, me pregunto, ¿esto dice algo sobre el rol del Banco Central? Sí, por supuesto, porque el Banco Central no regula las billeteras virtuales, siendo que hoy operan como bancos, reciben depósitos de los ahorristas y a la vez prestan plata. Me da bronca también que el presidente de la Nación y el ministro de Economía, frente
ante una situación que ellos han creado. La caída del salario es parte de una política pública del gobierno, el aumento de la tasa de interés fue una política pública del gobierno, el año pasado llevó la tasa de interés a niveles insoportables, el aumento de los servicios que se come una parte del salario es una política del gobierno, pasa todo eso y te dicen, no, vos sos un irresponsable financiero, jodete. Entonces me parece una cosa ya intolerable. El que más se beneficia es el amigo de él, Galperín. En Brasil opera Mercado Pago, pero la tasa que paga en Argentina, que solicita un crédito en Mercado Pago, es 8 veces más alta que la que paga en Brasil. Bueno, Solano que apunta directamente a Galperín, y se convirtió la desesperación y el endeudamiento popular, bueno, estamos complicados con ahí está lo que te digo. En un negocio masivo e ilegal, lo que apunta. Ahí lo que retomamos lo que dijo Caputo en su momento, que no pueden hacer nada que esto que lo... Pero justamente ahí está lo que dice también Solano, que en otros países no es lo mismo. Sí, que pagan tasas mucho menores, más tasas de interés son inferiores, avaladas por el gobierno de Milei, es lo que plantea Solano. Pero aquí esa es la historia de siempre en la Argentina, ¿no? Con las entidades financieras, con bancarias, siempre hubo una complicidad. Entonces llegó el momento también de decirle, muchachos, algo tenemos que hacer. Empecemos a buscar la solución, porque si Mercado Pago sucede esto, ocurre Tiro que... el chivo sin querer, yo no lo quise nombrar. No, a mí no me jode, porque a ver qué chivo. Publicidad mala, en tal caso, ¿no? Bueno, lo que plantea desde el Partido Obrero, esto constituye un delito en los términos que lo describe el Código Penal en su artículo 175 bis, que sanciona expresamente a quien, aprovechándose de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de las personas, percibe intereses u otras ventajas desproporcionales. ¿Sí? Lo cierto es que ese es el planteo. Solano dice, esto es una estafa. Y la última voz que tenemos, porque se abrió un frente, hablamos de Galperín, y por otro lado la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que estos días dio un informe, ¿no?, donde afirma que las ventas minoristas de las pymes bajaron 3,8% interanual en julio y salió Galperín a cuestionar estas cifras, sostuvo que el volumen, lo cierto es que a él le está yendo bastante bien. En sus números él creció, sí, 38%. A él y al e-commerce. Porque hay uno, creo que sé por dónde viene la mano. Bueno, dice Galperín, alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME versus el volumen que tracciona Mercado, ya saben. Sí, Mercado Pago, ¿no? Que no crece importa, 38% en moneda constante el último trimestre. Y cierra, algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME. Mercado Libre, que Mercado Pago. Bueno, y nadie Mercado parece Libre tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo. Obviamente salieron a responderle desde la CAME, es el presidente de la CAME, Ricardo Diab. ¿Podrían integrar a la empresa de Galperín en el índice? Mira, con todo gusto, pero nos resulta muy difícil a nosotros obtener algunos datos, pero con todo gusto nos podríamos sumar y lo pondríamos en relevancia. Pero aún sumándolo, la realidad daría que al final el consumo sigue cayendo. El tema de los comercios hoy, ¿cómo está impactando? Y bueno, el alto costo de funcionamiento de los locales comerciales con la baja hace que la rentabilidad sea cada vez más baja. Con lo cual, vemos que algunos comercios que estaban en el centro van al macro, del macro al micro, del micro al garaje de su casa, el que puede seguir aguantando. En línea genérica, digamos, de aquellos que tienen una afectación. Ahora, los que tienen mayor poder y espalda de consumo, se siguen aguantando y seguramente se van quedando con la porción de mercado que van relegando a aquellos que tienden a desaparecer. Bueno, desde la CAME toman la sugerencia de Galperín, dice, con todo gusto lo vamos a incluir en la medición a su empresa, pero aún sumándolo, el consumo seguirá cayendo, es lo que dicen, el alto costo hace que la rentabilidad sea baja. Esto en la situación de las empresas, ¿no, Diego? Que están en una situación muy complicada. Escuchaba hoy a la mañana tempranito a un dueño de una empresa textil, Wilder, que es Armando Anasal, donde llorando se filtró, ¿no? Está recorriendo ahora tendencia este video y la declaración de este hombre, donde le decía a sus empleados, piensen la próxima vez que voten. Esta empresa, Diego, trabaja para varias marcas reconocidas a nivel internacional y quebró.
y cierra, y esta persona, Nasal, apuntó directamente al gobierno de Javier Milei, reconoció que con otros había plata para gastar, para irse de joda, y entre lágrimas sostuvo que en otros gobiernos teníamos plata en el bolsillo y pidió a los trabajadores que reflexionen sobre su voto. Es el mensaje, creo, sí, lo compartieron sí, en el fanpage de Segunda Página. Yo creo que todos tienen que hacer un mea culpa. ¿Por qué no jodamos? También muchos empresarios acá me lo reconocieron. Te conocía, convenía, digo bien, ¿sí? Te convenía la Argentina inflacionaria a los empresarios y nunca nos sacaron el pie de la cabeza. Todos los precios, o miento, todos los precios del sector privado lo trasladaban a góndola. A pesar de haber recibido jugosos y millonarios subsidios, sean empresas de servicio, sean empresas privadas de comestible, de electrodomésticos en muchos casos, lo que fuere, todos subsidiados, con programas, con asistencia, con esto. Y así todos seguían sosteniendo grandes intereses. Elevados intereses. Entonces, no vengan tampoco muchos con el chamullo de que ahora siempre le pisaron la cabeza a los consumidores. Y algún día les iba a tocar esto. Empezar a resignar. Lo que pasa es que nadie quiere resignar. Y ese es el problema, y no entienden que hay una clase, sobre todo, ¿no? La clase trabajadora, la clase media, que está desapareciendo en la Argentina y que ya no tiene más el poder adquisitivo y la solvencia que antes sí. Voluntad hay. La Argentina es un país que siempre paga. El argentino es un país que siempre paga. ¿Por qué piensan que los bancos vienen a la Argentina? Y vienen, y vienen, y vienen, y se van en algún momento. ¿Saben por qué vienen? Porque está contemplado que puede llegar a haber pérdidas. Que de cada 10 argentinos, uno no tiene voluntad de pagar. Cuando los datos dicen otra cosa, ¿no? Los datos te dicen que, 8 de cada 32 hogares, decía Alberto Fernández, están endeudados. Sí, están endeudados, pero vos le preguntás a esos, ¿cuántos quieren pagar de esos 8? 7 seguro. Hay uno que no quiere pagar, que quiere, pero Salvia, la voluntad del argentino de pagar siempre. Y los bancos lo saben y juegan con eso. Después vamos a escucharlo a Salvia, que está al frente del Observatorio de la Deuda Social, donde habla de quiénes son los que estamos más pobres, ¿no? De ese segmento gris, de aquellos que tienen el trabajo, pero también tienen que buscar otro, el pluriempleo, de la informalidad, de tener que hacer más horas extras quizás, y así todo, dedicarle más y más horas, pero no alcanza. Después la voz de Moyano, que mete la cuchara también y dice, ¿dónde está el peronismo? Todo eso después, en el otro tramo de que se dijo aquí en segunda página. Todos los sábados, Diego Salazar, Cintia Capdevila, Segunda Página.